Y como toda la semana se une ya a la mesa del primer café, Alberto Aguilar, analista financiero. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buenos días, bienvenido. ¿cómo estás? Muy buenos días, pero te vamos a aprovechar mucho más allá de la parte laboral, si nos permites, Alberto, exprimirte. Claro. Estamos de acuerdo, pues encantado de la vida. Al aire, que ni modo de que te pares y te vayas corriendo, no hay manera. Estamos platicando en un principio que tiene dos objetivos. Estas prioridades del gobierno de Estados Unidos, de la oficina del representante comercial de la Casa Blanca, dice, uno es reducir o eliminar el déficit comercial que tiene con los dos países. Con Canadá son 12,000 millones de dólares, más o menos. Con México son 69,000 millones de dólares. Es el tercer más grande déficit comercial que tiene Estados Unidos con otros países. Y el punto número 2 es generar mayor acceso a los productos agrícolas y digitales, que me parece que son los dos énfasis que tienen estas prioridades, y son 22 áreas para negociar. Tú ya viste el documento. Sí, ya, evidentemente ayer en la tarde, ¿no? Platícanos, ¿te sorprendió algo en el documento? No me sorprende gran cosa. Me parece que en términos generales es favorable. De hecho, la mayoría de los analistas, ayer estuve viendo varios análisis que se hacían, que se van a conocer en diversos medios, el Financial Times, en el Wall Street Journal, se hacían algunos análisis y no les parece a los expertos que esté, digamos, fuera de contexto lo que está plasmado en el documento de este resumen. Evidentemente lo que sí queda claro es que pues se va a, digamos, permea en el espíritu de la negociación, o va a haber en el espíritu de la negociación, el tema de reducir el déficit comercial como una fijación que tiene Donald Trump, que este es un tema pues complicado porque tú no puedes llegar a negociar un acuerdo comercial con la idea de reducir el déficit comercial. Que ya no se usa. Eso ya no se usa porque ya lo platicábamos hace unos días, hay cadenas productivas establecidas y bueno, sí puedes lograr reducir esos déficits comerciales, pero a costa de esas cadenas productivas. Y cuando pues se afecta las cadenas productivas, pues lo que va a suceder es que la región va a perder competitividad. Porque aquí hay un dato interesante en los análisis, que es, bueno, sí existe este déficit, pero existe el déficit, pero no porque no se puede ubicar únicamente en el tema comercial. Es porque México, al ser una gran plataforma de exportación para Estados Unidos, lo que ha traído son capitales. Y son muchos capitales que es lo que está generando este tipo de pues mayor inversión, mayor déficit comercial en ese sentido. Y dicen, bueno, si esto se revierte, y para, digamos, en el hipotético caso de eliminar el déficit comercial, México dejaría de ser atractivo para los inversionistas. Por lo tanto, los inversionistas se acomodarán en Estados Unidos, que es donde empezarían a tener problemas de índole comercial. Es un poco, es lo que está tan vinculado. Ese es otro espejismo, Raimundo, porque pues al final de cuentas la inversión extranjera pues no se va a radicar en los Estados Unidos por los costos de fabricación que se tienen. Por eso van a tener un déficit, pero con otros países. Es decir, otras naciones van a ser los que agarren esos capitales de inversión y se va a cambiar también el balance. Pero además ese déficit es un espejismo, porque simplemente en la industria automotriz buena parte de ese déficit que está plasmado en números es engañoso, porque al final de cuentas lo que México recibe son una gran cantidad de componentes de los Estados Unidos que luego arma. Entonces ya hubo una entrada de importaciones, arma los productos y luego vuelven a salir esos productos ya armados, que son los automóviles. Luego entonces ese déficit comercial no es tan claro y no es tan fuerte como se menciona. En la parte alimentaria sucede algo similar. Y en general yo creo que el problema que tienen los Estados Unidos, y no solo los Estados Unidos, sino el mundo, es China. Ese es el principal oponente, digamos, en materia comercial, y se debe a su enorme competitividad que tiene por su mano de obra barata y las condiciones en las que ha venido trabajando en temas de manufactura, ¿verdad? Tú mencionaste algo que está aquí en la página 3, tercer párrafo, dice la eliminación de los subsidios injustos. Esto es lo que está planteando. Aquí, cada vez que yo veo esto, relación con México, recuerdo la incapacidad conceptual de los negociadores de Estados Unidos para entender que el IVA en México
no es un subsidio disfrazado, que sí es cierto que se les recoge y luego dicen es que se le recoge y lo entregan, es que no hay pago. Sí hay pago, nada más que no es el pago de este impuesto como es en Estados Unidos. Exacto. Entonces, como no es igual, como no es igual la manera como recolectan este impuesto, entonces es lo que dicen, esto de subsidios injustos se refieren al IVA. Entonces, si aquí hay una discusión que tiene años, no es un asunto del gobierno de Donald Trump, es un asunto que lleva varios años conceptual, ¿esto cómo le pueden dar la vuelta? Pues es muy difícil y precisamente la Secretaría de Economía de entrada ha dicho que pues no se va a negociar en función de esa fijación relacionada con los déficits comerciales y este tipo de subsidios que son espejismos en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que no va a ser sencillo esta negociación. De hecho, no sé si lo vieron, ayer había un análisis de Banamex muy interesante acerca de del Tratado de Libre Comercio y de las expectativas. Es un documento que les recomiendo, son alrededor de unas 10, 15 páginas, y habla de los tiempos de la negociación, y cuando todo mundo piensa que puede ser un acuerdo fácil, y hasta se llegó a hablar de que pudiera arrancar y terminar este año, ellos estiman que probablemente el acuerdo comercial pudiera estarse concluyendo hasta el 2019. ¿En ese sentido es una modernización o no, sí es una renegociación? Yo creo que es una negociación. Sí, es una renegociación. Sí, yo creo que es una renegociación y va a ser pues un tema complejo porque hay muchos temas conceptuales que están plasmados ahí en el documento, que a la hora de sentarse a negociar no va a ser tan sencillo, llegar a acuerdos concretos. Y bueno, máxime cuando pues existe pues esta preocupación totalmente irreal, pero al final de cuentas una preocupación del gobierno del presidente Trump de tratar de llevar empleos a los Estados Unidos a través de un cambio en las condiciones del acuerdo comercial. Entonces, pues es muy difícil porque no van a llegar esos empleos, pero sí pudiera trastocar, digamos, el esquema productivo que se tiene en la zona y que es un esquema productivo que funciona de cara a las necesidades de competencia que se tienen frente a otras zonas. Que esa es la visión que en su momento hubo para la firma de este acuerdo hace 23 años y que al final de cuentas es una realidad porque los bloques comerciales por supuesto existen, está Unión Europea, está el bloque de Asia y el bloque de Norteamérica. Ahora que mencionas la generación de empleos, lo que son los datos en Estados Unidos, porque tampoco hay una idea, no hay una convención sobre el número, pero vamos, en 22 años, hasta el 2016, aquí lo tengo, se perdieron entre 330,000 y 600,000 empleos. Entonces, ese es el mínimo y el máximo, pero se generaron 5 millones de empleos directos y 7 millones de empleos indirectos. Es un poco en apoyo a lo que estás diciendo, el alegato frente a la pérdida de empleos no se sostiene a partir de los datos, porque se creó, o sea, lo que se perdió es un más o menos 10% de lo que se generó. La inversión de Estados Unidos, que les genera empleos, creció en 1993 tenían la inversión extranjera directa, $1,500 millones. En el 2016, $107,000 millones. Así es un impacto muy fuerte. Ahora también estos datos, Raimundo, no hay que perder de vista, están distorsionados por la crisis del 2009. Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, la caída de Estados Unidos tiene que ver con dos crisis financieras, 2009 y 2001. Exacto. O sea, la pérdida de empleos no están tan directamente relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, que es bueno que lo menciones. Pero déjame irme a dos puntos. Uno que platicamos la semana pasada. Aquí, este documento lo que plantea en la Casa Blanca es que el sector del medio ambiente y el sector laboral sean ya parte del gran documento del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que en el 93 lo que se hizo fue separarlo de una manera, o sea, eran acuerdos, pero colaterales, acuerdos paralelos. Paralelos es la palabra. Ahora, en términos de medio ambiente y trabajo, ya hubo una renegociación durante las negociaciones de la Alianza para el Pacífico, del Transpacífico, del TPP. A ver, en materia laboral, que esto es muy interesante, ¿qué es lo que tú viste? Porque
la semana pasada te emplazamos a que platicaras de la parte laboral y creo que sí es algo muy importante este tema. Sí, la parte laboral pues tiene que ver mucho también con las preocupaciones que hay en la escena económica global, que pues ya lo sabemos es el proteccionismo, ¿no? Que es un fenómeno que ha aparecido en el planeta. Y bueno, para nuestro país pues esta amenaza del proteccionismo se personifica en Donald Trump. Y bueno, pues se da por un hecho que el próximo 19 de agosto van a iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos, Canadá, México se han preparado desde el principio de año y ayer justamente se da este documento por parte del gobierno de los Estados Unidos, que es un resumen de los objetivos que tendrán ese país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues en el resumen se habla del tema de las mercancías, la meta es reducir el déficit, como comentábamos. En lo que hace a la agricultura, se buscaría un libre comercio equitativo. Es bastante amplio ese término. Hay puntualizaciones para aduanas, para reglas de origen, para servicios, que va a incluir toda la parte de internet, telecomunicaciones, la parte financiera. Y pues hay una enorme interdependencia entre México y los Estados Unidos y digamos que a todos nos conviene que se pueda preservar pues esta relación comercial. Pero la verdad es que por lo que se ve en el documento y estas fijaciones, digamos, proteccionistas, pues la verdad no se puede cantar victoria. En la introducción de este documento se asegura que el Tratado de Libre Comercio ha creado muchos problemas a los trabajadores de Estados Unidos, ha creado muchos déficits de la economía y miles de fábricas han cerrado. Una visión medio extraña. Uno de los capítulos complicados, como lo menciona Raimundo, pues va a ser el laboral. Ya lo habíamos platicado aquí. Y bueno, me parece que para el equipo negociador esta amenaza pues simplemente llueve sobre mojado, no es nuevo porque ya hubo un avance con el TPP y este avance en el TPP se tradujo aquí en nuestro país en reformar la Constitución para, digamos, desaparecer las juntas locales de conciliación para que queden en el ámbito del Poder Judicial. Aún está pendiente la legislación secundaria, pero los sindicatos de Estados Unidos pues claramente van a ir por más. En Estados Unidos, en la parte laboral, hay agrias críticas a la mecánica laboral de México, que es una mecánica orientada a preservar los bajos salarios. Y esto es una razón de todo lo que vendrá. Se habla, por ejemplo, de un dumping laboral que se traduce en ventajas para México a la hora de competir. Si se quieren llevar más empleados a Estados Unidos, la parte laboral, a mí me parece que va a ser un elemento central en la discusión, porque va a suponer eliminar los contratos colectivos de protección para las empresas, estos contratos que conocemos muy bien los mexicanos, las cláusulas de exclusión para los trabajadores que no quieren estar en un sindicato y todas estas barreras al empleado que le impiden estar en una agrupación sindical de su preferencia. O sea, hoy un trabajador en México no puede crear su propio sindicato, eso es inexistente y no puede estar en muchas empresas si no forma parte del sindicato de la empresa. En el documento se habla de garantizar una asociación libre para los trabajadores. Incluso se va a exigir a México suscribir el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectivo. ¿Qué significa este convenio? Bueno, este convenio data de 1951, está en la Organización Internacional del Trabajo y México es uno de los 21 países del orbe que se mantienen al margen. Esto supondría una fuerte revolución laboral. Y bueno, la verdad es que no se ve como un expediente sencillo. Estados Unidos, como les digo, va a presionar fuerte para romper lo que se visualiza como un vicio anticompetitivo. Y bueno, pues esto supone enormes desafíos para la parte laboral. La suscripción de este acuerdo de 98 de la Organización Internacional del Trabajo ya lo han tomado otros países, lo acaba de firmar Canadá, lo firmó Colombia, pero bueno, cambia las reglas del juego en materia laboral. Es durísimo porque el criterio en Estados Unidos ha sido siempre que los sucesivos gobiernos mexicanos han manipulado y controlado la sindicación, que es lo que tú estás diciendo, con el propósito de tener bajos costos de producción y elevar la ventaja competitiva en Estados Unidos. Entonces sí tiene que ver, porque es muy claro, son 4 puntos clarísimos que tú los resumiste ahora en términos laborales: libertad de asociación y de discriminación. En una de estas reuniones en materia laboral, se hace un análisis de la forma como ha evolucionado la parte laboral en Estados Unidos, en México, en Irlanda y en Corea.
y bueno, se ve claramente que en el tiempo, solamente en México, los salarios no han avanzado en la misma proporción. Alberto